desde ahora. Ya, estamos, bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se están integrando. Eh, Voy a dejar esto, ¿cómo se llama? Sin invitación, o sea, sin sala de espera. Mm, ¿Cómo se hacía lo de la sala de espera? Se me olvidó. ¿Dónde la quitaba? En donde sale, debería haber algo como security abajo, o seguridad. Ah, tiene razón. Ahí. Ya, ahí la deshabilité, cosa que las personas que se vayan integrando aparezcan, ¿no? Ya, pues, para que podamos aprovechar el tiempo. Bueno, yo me presento, mi nombre es José Toro, yo soy profesor del área social de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. Eh, y el día de hoy partimos con una serie de jornadas, tres en general, que responden a un coloquio que lo que busca es poder hacer una reflexión asociada a los 50 años, ¿verdad?, que se cumplen de el golpe de Estado y que busca poder darnos un espacio en este sentido de reflexión, de conversación también, principalmente por un lado a reflexionar respecto a las violencias, a reflexionar respecto a los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, por otro lado también a los efectos que eso genera, ¿no es cierto? Pensado principalmente no exclusivamente en los traumas físicos, psicológicos y lo- los efectos, digamos, que eso tiene, sino que he pensado también el trauma en términos colectivos y cómo a partir de pensarlo en términos colectivos se extrapola a cuáles serían, digamos, los efectos en términos de sociedad que los efectos de estas violencias ocasionadas durante la dictadura y el golpe de Estado, digamos, siguen teniendo un efecto. Y en ese sentido también, un último aspecto que buscamos también poder reflexionar, conversar a lo largo de este coloquio, que se va a extender durante tres semanas, tres jueves seguidos, con distintos invitados, es también reflexionar a cómo esto se recuerda, que es la reflexión sobre la memoria. Eh, entonces, dentro de, digamos, estos tres grandes aspectos, el día de hoy tenemos la presentación de dos estudiantes que van a trabajar eh, principalmente, o nos van a mostrar parte de lo que ha sido su investigación a lo largo de este seminario de grado, donde se han centrado específicamente, y ahí nos van a comentar un poco más, se ha centrado específicamente respecto a los sitios de memoria, mirado desde una mirada psicosocial. Eh, Vamos a contar en ese sentido con la presentación de Joel Martínez y Nicolás Strange, quienes van a partir, digamos, y van a abrir este coloquio. Además, vamos a contar con la presentación, comentario y exposición también de Pablo Seguel, historiador y sociólogo de la Universidad de Chile y candidato a doctor en historia por la USACH, que también ha trabajado y asociado a temáticas de memoria. Eh, Así que también, luego de la presentación de Nicolás y Joel, vamos a contar con la exposición y comentario de Pablo. Y finalmente buscamos para todos los asistentes de este coloquio también brindar un espacio final de conversación, de reflexión y de preguntas que nos vamos a dar al final de este espacio. Entonces, como para que todos lo puedan tener presente,
van a haber 20 minutos de presentación de parte de Nicolás y de Joel, así que si alguna tiene alguna pregunta que le gustaría dejar, puede ir dejándola en los comentarios. Luego van a haber 20 minutos de la exposición de Pablo y al final vamos a dar 20 minutos también para un espacio de reflexión donde quien quiera compartirnos, digamos, sus reflexiones o preguntas hacia los expositores va a poder hacerlo, ¿ya? Así que eso, le cedo el espacio a ustedes, yo y Nicolás, para que podamos partir. Perfecto, voy a compartir pantalla entonces. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todas, a todas, a todos y todas. Gracias, José, por la presentación. También a ti, Pablo, por estar presente como comentarista, aun cuando sea de forma telemática. Aunque pensando más bien de lo que trata nuestro tema, de este coloquio no podría ser de otra forma. Bueno, nuestro seminario de grado se titula Prácticas de renderización de la memoria, acción de memoria en lugares virtuales, desarrollado por Nicolás Strange Santelices y quien les habla, Juan Martínez. Bueno, quisiéramos partir esta presentación de una manera un tanto ligera, aunque se sale un poco de la solemnidad de lo que muchas veces se habla de la memoria colectiva. Como pueden ver, este es un meme, es una escena muy buena de la serie de los Padrinos Mágicos, en la cual el padre de Timmy Turner entra a la habitación de este último diciendo: respeto tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad entrando de todos modos. No obstante, aquí el meme superpone la escena a un diálogo distinto. Valoro la reivindicación de tu memoria, pero reafirmo mi versión de la historia oficial contada por la Concertación. Este meme apareció en una página de Instagram con la principal función de que fuera algo risible, cómico, pero cuando se lo ve bien, inmediatamente se advierte un sentido que va más allá del humorístico. Pues si se pone atención a lo que está comunicando, podemos encontrar que se significa de manera irónica y creativa un conflicto que ha sido abordado y reflexionado en los estudios de la memoria. Y este no es más que el antagonismo político en la memoria colectiva. Esto refiere principalmente a lo que José Cabrera Sánchez menciona como la disputa entre versiones del pasado, la pugna entre la construcción hegemónica, desde arriba, que es el discurso político estatal de memoria oficial que intenta representar de forma unificada el acontecimiento de la violencia política, el golpe de Estado y la dictadura militar, volteando la identidad y las prácticas de implementación de la memoria traumática de una comunidad. Y por otro lado, una construcción popular del pasado desde abajo, estas comunidades que intentan hacerle frente a este influjo hegemónico a partir de demandas políticas de memoria. Sin embargo, tanto más relevante de lo que se está comunicando es el cómo se está comunicando, pues el meme representa de manera distinta que el conflicto, a saber, a través de una imagen creativa en un espacio que es particular, pues atañe a lo virtual y lo digital. En este sentido se nos presenta una aparente dificultad, un conflicto, el de la necesidad de hacer memoria, especialmente cuando se trata de una contramemoria contra lo hegemónico, en un espacio que se le asocia muchas veces bajo la lógica de lo instantáneo, lo obsoleto y la actualización constante. Por ello, esto último funciona como motivo para el estudio y profundización de la posibilidad de aquello que pueda significar como el espacio virtual de la memoria colectiva. Memoria que en gran parte conlleva lo traumático, lo violento y la revictimización, y que muchas veces no se puede elaborar o tramitar. Así nos surge como sujetos parte de una generación que habita lo virtual como espacio de socialización y, por qué no, de disputa de la memoria. ¿Qué se puede hacer en los espacios virtuales como las redes sociales en torno a la memoria colectiva que resulta conflictiva? Por tanto, nos posicionamos desde tener las posibilidades de acción de memoria en espacios virtuales. Por ello, nuestro tema es la espacialidad virtual de la memoria. Teniendo una relevancia política, estos procesos de disputa y construcción de las versiones del pasado, de la posibilidad de que esté dentro de un ciberespacio. ¿Para qué? Para la posibilidad de subvertir esta memoria hegemónica con una memoria colectiva popular. Por lo tanto, nuestra reflexión va en torno a esas acciones de memoria en espacios virtuales. Ya. En una primera instancia es importante definir y conceptualizar a qué nos vamos a referir con espacios de memoria. En primer lugar, podemos reconocer que existen dos tipos que corresponden a los sitios de memoria y a los lugares de memoria. En cuanto al lugar de memoria, este se define como toda unidad significativa de orden material o ideal que la voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo convirtieron en elemento simbólico del patrimonio memorial de una comunidad cualquiera. Este cuenta con un carácter funcional,
respecto a la asociación de un lugar o acción realizada en torno al lugar mismo. Además, anuda lo que corresponde a lo material, que puede ser un museo, y lo simbólico, que corresponde, por ejemplo, a fechas conmemorativas. El otro elemento que comporta dicha definición que acabo de decir tiene que ver no tanto con la identificación del lugar de memoria como un lugar físico simbólico, sino que se relaciona más con el despliegue de aquello de lo que ese lugar es la memoria. Y es que en definitiva, para que se hable de un lugar de memoria como tal, es necesario que haya primero una voluntad de memoria, es decir, una intencionalidad de que el lugar se utilice para hacer memoria. En cuanto a los sitios de memoria para el contexto chileno, la noción planteada por el historiador francés Pierre Nora se ha convertido en una referencia obligada en los últimos tiempos en el estudio y visibilización de los lugares de las memorias de la dictadura, lo que conlleva también al desafío de pensar esto último en relación a lo que Regina Robin define como sitio auténtico y que en América Latina se conocen como sitios de memoria, los que corresponden a espacios físicos de testimonio material donde los acontecimientos tuvieron lugar, que en el marco de las dictaduras cívico-militares se relacionan con la violencia política, desplegando por tanto su propia memoria a la cual diversas comunidades buscan visibilizar y usar para promover procesos de elaboración del pasado, defensa de los derechos humanos y resistencia política. En Chile, los principales sitios de memoria que existen son producto de la iniciativa y gestión de movimientos y agrupaciones de derechos humanos, que tenían en común haber vivenciado una forma represiva parecida, como tener un familiar detenido desaparecido o ejecutado, haber sido prisionero o prisionera político, ser retornado del exilio, entre otros. Cabe destacar que si bien su funcionamiento y uso son de cierta manera similares, la principal diferencia radica en que el sitio refiere al lugar físico mismo, mientras que el lugar es intencional y además artificial. Ahora bien, desde la línea investigativa que han desarrollado principalmente las investigadoras chilenas Isabel Piper Chafir y Evelyn Evia dentro del contexto de los estudios de la psicología social de la memoria, los lugares y sitios de memoria pueden redefinirse al considerarse como espacios significativos que son usados y apropiados por medio de acciones de recuerdo que enuncian, articulan e interpretan sentidos del pasado, develando así una dimensión performativa de la memoria que complementa la discursiva, como un lugar de enunciación evocador de significado, es decir, desde dónde lo digo, qué es lo que digo. Ahora bien, esta dimensión performativa de la memoria conlleva pensar la acción de memoria como una práctica del recordar, en donde se entrelazan una red de actantes heterogéneos, en donde precisamente es la relación entre estos actantes lo que contribuye a construir estos espacios. Y es dentro de esta red donde cabe señalar también la posibilidad de actuación de lo virtual, en conjunción con las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Y es que desde hace tiempo y hasta este momento, el ciberespacio se ha constituido como una forma de mediatización de la memoria, introduciendo nuevas maneras para preservar, restaurar y también representar el pasado. Como un tercer entorno digital interactivo que es hipertextual, colaborativo y colectivo que fomenta la creación de nuevos lugares de memoria virtuales y digitales. En efecto, en palabras de Sandra Camarda, desde la década del 90 aproximadamente vienen erigiéndose lo que se pueden denominar como memoriales virtuales o cibermemoriales, que corresponden a sitios conmemorativos que agrupan desde espacios virtuales en internet como pueden ser páginas web y redes sociales, hasta monumentos físicos que son mejorados por medio de artefactos digitales y tecnologías de realidad mixta que permiten la participación de nuevos actores sociales y permiten una multiplicidad de versiones en la construcción del relato histórico y de la memoria. Por lo tanto, entonces se muestra el potencial de estas instancias virtuales para la memoria y la conmemoración de presentarse como alternativas de lugares de memoria al espacio público físico, pero no como algo sustantivamente distinto, sino como una extensión de aquello, como una práctica no separada de la corporalidad, sino una que propicia una experiencia de multiplicidad también entre lo real y lo virtual. Estos no se contraponen, sino que se mantienen unidas en un continuo. Es de esta forma que se abre paso a la posibilidad de que desde distintas plataformas de social media se pueda accionar y se hagan visible un espacio desde donde exigir la reparación de la dignidad y la recuperación de la memoria. Esto último permite que los espacios de memoria virtuales, como lugares de memoria, se abran a la posibilidad de la subversión de la memoria hegemónica que mencionamos en un inicio. Es por esta razón que se vuelve importante preguntar: ¿cómo puede pensarse entonces la extensión de las acciones del recuerdo de lugares de memoria públicos físicos hacia los espacios de memoria virtuales? Para buscar enfatizar en esta pregunta, realizamos un análisis de dos lugares de memoria, uno con un carácter híbrido, correspondiente al sitio de memoria El Morro, que se ubica en Talcahuano, el cual fue reconocido como monumento y sitio de memoria en 2017 por el Consejo de Monumentos Nacionales, y otro que es completamente virtual, correspondiente al hashtag 50 años del golpe. Bueno, para poder comprender estas acciones de memoria en lugares virtuales,
hay que primero considerar el concepto teórico de la memoria como acción social. El cual considera que las memorias individuales, en vez de ser una expresión de una realidad interior, son construcciones predominantemente sociales, que solo adquieren sentido al relacionarse bajo una realidad social que el mismo sujeto contribuye a construir a través del lenguaje y las prácticas de él, necesitando de un colectivo que corresponda a las mismas, pasando a ser así la memoria una actualización constante. Una de las acciones reconocibles a la hora de hacer memoria es el conmemorar, el cual se define como el hacer presente lo que la sociedad pensó y sintió, a partir de inmiscuirse en la memoria colectiva, principalmente respecto a los acontecimientos del pasado que legitima y otorgan sentido a lo que es el colectivo mismo, a partir de un relato en el presente. Esta última es relevante para el entendimiento de la transmisión del trauma psicosocial transgeneracional, o sea, aquellos problemas psicológicos y sociales que se derivan de determinados contextos sociohistóricos, pues permite entonces enfrentar la necesidad de elaborar aquellas memorias de vivencias dolorosas que son silenciadas u omitidas por las generaciones que las experimentaron directamente, para elaborarlas ya sea por estas mismas o por las posteriores, la segunda y tercera generación. Estos últimos especialmente enfrentan el desafío complejo de hacerse cargo de la falta de información que se ha perdido en la transmisión y la dificultad que presenta al integrar una narrativa que no entra dentro de lo representable. A razón de esto es que surge el concepto de la posmemoria, término apoyado por Marianne Hirsch, el cual refiere a los mecanismos de producción y apropiación de la memoria por generaciones posteriores a las que experimentaron el trauma colectivo, a partir de un trabajo que implica un proceso imaginativo, un acto de identificación y respuesta creativa. Este responde a una especie de demanda de memoria por parte de las generaciones posteriores, utilizando herramientas y recursos que escapan de los marcos familiares y que permiten generar un recubrimiento narrativo, los cuales estos recursos pueden encontrarse en los lugares y sitios de memoria. Por eso también vale preguntarse por las acciones memoriales en los espacios de memoria virtuales, pues presentan la posibilidad de ser una vía para la reelaboración del trauma, configurando versiones populares de memoria propias de los grupos locales, permitiendo que las generaciones posteriores puedan acceder a estas experiencias subvirtiendo las políticas hegemónicas. Por último, en vista de que puede comprenderse que el lugar de memoria deviene tal solo en la medida que es utilizado para recordar, puede mencionarse entonces la dimensión de usos típicos de los lugares de memoria. Evia señala que se pueden reconocer 6 usos típicos: el uso de duelo para la reparación personal y social del trauma, el uso educativo de enseñanza sobre los hechos del pasado, el uso conmemorativo de organizaciones de memoria y de derechos humanos, y las que son conmemoradas en los días significativos como el Día de los Derechos Humanos, el uso de la expresión cultural como tocata, obras de teatro, y el uso de la transmisión de la memoria misma. Bueno, el primer sitio a analizar es el sitio de memoria del Morro, el cual fue descubierto por la corporación Mutual Van Schoen, una corporación es una asociación de organizaciones de una organización ex prisionera y prisioneras políticas, fundada en Concepción el 2009 y reconocida el 2012 bajo los principios del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Y fue redescubierto cuando prestaba labores de ayuda y solidaridad popular por las personas damnificadas por el terremoto y el tsunami de 2010 que se habían ido a refugiar al Morro. Pues en ese momento varios de sus miembros reconocieron haber sido recluidos y torturados en aquel espacio. Desde entonces la Mutual ha desarrollado un ingente trabajo hacia la comunidad penquista acerca de la significación histórica que tenía aquel espacio, con la finalidad de garantizar la preservación y protección estatal del recinto, así como su recuperación como espacio de memoria que reivindique a las víctimas de la violación de los derechos humanos. Esto permitió que fuera decretado como monumento histórico y sitio de memoria. Dentro de las distintas acciones de memoria que la corporación ha realizado están los actos culturales, actos conmemorativos, del Día del Patrimonio, de los Derechos Humanos, el 8M, aniversario de la misma corporación, también actos políticos culturales, jornadas educativas como visitas guiadas, talleres de memoria comunitaria y construcción de hitos memoriales principalmente reflejados en homenaje a detenidos desaparecidos y caídos en la lucha. De esto se desprende principalmente usos de memoria educativos, conmemorativos, culturales y de lucha que se conjugan en el uso de la transmisión de memoria, a saber, el de rescatar desde una perspectiva social y popular la verdad de los sucesos históricos que acontecieron en este espacio. Ahora, con la necesidad de que el sitio de memoria y monumento histórico del Morro sea un lugar visitable, reconocible y aprehensible por la comunidad, además del apremio de la pandemia, la Mutual afrontó el desafío de plasmar su accionar de memoria en plataformas digitales y redes sociales, prolongando el sitio de memoria del Morro hacia el ciberespacio, constituyéndose por tanto en un cibermemorial. Lo anterior se ve a razón de las distintas redes sociales de la Mutual Van Schoen,
en donde no solo ha habido difusión de información de acciones presenciales, sino que se han erigido acciones de memoria virtuales dentro de aquellas plataformas, como la digitalización de archivos, actos virtuales culturales de homenaje, conversatorios y declaraciones públicas relacionadas con episodios recientes, por ejemplo el 18 de octubre de 2019. Entre estas últimas actividades se encuentra un proyecto llamativo de reconstrucción histórica arquitectónica digital del sitio del Morro, el cual consistió en la virtualización de la experiencia de la visita guiada a partir de la confección de un recorrido virtual de un modelo 3D por aquel sitio desde cuando era un sitio de detención. Ahora, esta reconstrucción digital del sitio de memoria, el Morro, apunta a ser una acción post-memorial virtual, en la medida que artefactos digitales y tecnologías de realidad híbrida median y extienden la restitución de la memoria histórica en un innovador marco configurador del recuerdo. Pues la Mutual tiene la intención, con este proyecto, y como lo dicen en el acto virtual de inauguración de este proyecto, es que quede como prueba viviente de memoria para las jóvenes generaciones a nivel nacional e internacional. Sin embargo, este último no es su objetivo postrímero, va más allá, a saber que sería una acción más en el reclamo por la administración del espacio en pos de la recuperación del Morro, como un lugar de memoria, ya que para la Mutual, la condición legal de monumento histórico y sitio de memoria es más bien una dificultad, que significa una subcondición o de dominio o limitación en torno a las decisiones que se pueden tomar en función de la construcción y perpetuación de la memoria histórica en aquel espacio. En este sentido, la acción postmemorial virtual no apunta de forma última a una reelaboración de memoria histórica traumática, sino que busca ser expresión de la fuerza política de la organización mutualista de hacer verdad y justicia en función del derecho a decidir y gestionar el futuro del lugar. No obstante, esta empresa de reconstrucción digital no es llevada a cabo por las generaciones jóvenes, sino que es llevada a cabo por los mismos sujetos que fueron violentados en esa época. Más bien está dirigido a las generaciones jóvenes. Entonces surge la pregunta, ¿cómo pensar esta acción como postmemorial a la vez que virtual? Pues si se sigue a Patricia Violi y se analiza la memoria, la postmemoria, ya no bajo una lógica transmisiva reducida a las generaciones posteriores, sino según un modelo traductivo que reconoce la dimensión social de que ninguna memoria originaria permanecerá alterada, siendo siempre reelaborada y reinterpretada. La reconstrucción digital sería una acción postmemorial en tanto retraducción virtual de la discursividad y performatividad, con un especial énfasis político del recuerdo del sitio de memoria como centro de detención y tortura, por parte de la generación que lo vivenció como tal. En cuanto a la segunda instancia a analizar, viene de la necesidad de estudiar las nuevas formas de aproximación a la memoria que propician los nuevos medios digitales, y que además no podemos catalogar como lo que entendemos como por lugar de memoria en sí. En este caso nos vamos a referir al denominado hashtag 50 años del golpe. En primer lugar, el hashtag es una etiqueta de metadatos de carácter especial que permite su fácil diferenciación en pocas palabras. Es decir, la plataforma va a diferenciar todas las publicaciones que contengan dicha etiqueta y las va a poner en un mismo lugar virtual, siendo este el único requisito para pertenecer al lugar. Por lo tanto, a raíz de lo anterior, toda etiqueta que contenga el hashtag 50 años del golpe va a ser parte de un mismo conglomerado de testimonios que apunten al hecho. Entonces, ¿cómo podemos entender el lugar de memoria virtual que se genera en este agrupamiento de testimonios? En un principio, si delimitamos un poco su función, primero tenemos que considerar que dicho lugar no está particularmente enfocado a hacer memoria, sino que tiene un carácter de recolección que se realiza a partir de la etiqueta ya mencionada. Sin embargo, un lugar de memoria, y siguiendo lo que menciona Piper, Shafir y Evia, este no acaba solo en la construcción de su materialidad, sino que se mantiene a medida que el espacio sea usado para hacer memoria y continúe su desarrollo. Por tanto, mientras el espacio siga desarrollándose y siga usado por los usuarios, puede seguir considerándose un lugar de memoria. Ahora, se pueden diferenciar distintos usos propios de los lugares de memoria en este espacio, que se ven en acciones de memoria, correspondientes, por ejemplo, a la digitalización de archivos de memoria en cuanto a la transmisión, la producción de testimonio en cuanto a lucha, resistencia, denuncia y visibilización, la difusión de información de otros sitios en cuanto a la acción educativa, acciones de memoria estatal en cuanto a las fechas conmemorativas, en donde finalmente al agrupar estas acciones se conforma una base de datos de memoria, constituyéndose como una acción postmemorial, visto como un proceso innovador que organiza el recuerdo.
Es importante de todas maneras decir que este espacio no cuenta con un discurso preestablecido, dado que no existen especificidades para ingresar, por lo que independiente de las posturas sociales y políticas, el testimonio se incluye en el espacio, construyéndose a partir de los mismos usuarios, teniendo el hashtag como principal función etiquetar y organizar contenido, enlazando tweets, en este caso, que traten del mismo tema a los 50 años del golpe. Y es que si tomamos en cuenta lo anterior, el hashtag se muestra de cierta forma caótico, a la vez que integra acciones de memoria, que vienen a ser los tweets, que puede ser desde posiciones completamente diferentes de la vivencia, pero que se ubican en un mismo lugar. Para entender un poco esto, siguiendo nuevamente a Piper, Shafir y Evia, podemos entender este espacio mismo del hashtag, interpretándolo como una digitalización de un archipiélago de lugares o sitios de memoria, siendo correspondiente a una especie de mar virtual que separa las distintas islas, en este caso perfiles, y las une por aquello que las separa, que sería el hecho mismo histórico del golpe militar. Por lo tanto, podemos determinar que la etiqueta cumple un rol hipertextual, es decir, que junta varios textos en uno solo, en este caso de testimonios, y los pone a disposición de los usuarios, lo cual podría de cierta manera facilitar este proceso postmemorial creativo de las nuevas generaciones respecto al trauma psicosocial, al poseer un archivo de experiencia no solo de un único posicionamiento, sino desde varios, en lo que permite al sujeto de cierta manera identificarse con aquello que considera parte de sí o que se corresponde con su propia experiencia. Ya que si seguimos a los autores Franchi y plantean que en este entorno las memorias no solo son compartidas, sino que son creativamente construidas al momento de escribir el testimonio, a modo de un digital storytelling que le llaman ellos, dando cuenta también de una nueva forma de representación de los sujetos en estos espacios, a lo cual llaman un digital self. Es a partir del análisis de acciones de memoria de las distintas instancias digitales virtuales, como lo son los lugares y los sitios de memoria, que podemos decir que se ha recogido la necesidad de cartografiar los lugares de memoria del ciberespacio que están emergiendo y se están transformando en los nuevos medios para el recordar. Y es en efecto que el análisis de las acciones de memoria virtuales y que corresponden a los usos típicos que se dan en los espacios físicos tradicionales, tanto del sitio de memoria del morro como del hashtag, permiten comprender y establecer que ambos funcionan como espacios de memoria que se extienden o se prolongan al ciberespacio, propiciando ese continuo ya mencionado entre lo virtual y lo real, instituyéndose por tanto como cibermemoriales. Y si consideramos esta última idea, el accionar virtual que se dan en ambos espacios posibilitan nuevas prácticas del recuerdo que coexisten con las de los sitios tradicionales, ya que estos mismos sitios también aprovechan la virtualidad como aquel entorno digital público de encuentro y colaboración, pero que es también de debate y protesta, lo que así da posibilidad a una alternativa pedagógica que genera una disposición comunicativa de interpelación a los visitantes al hacerse cargo del hacer memoria y también de la catalización política del presente y el futuro. Ahora bien, el análisis de las acciones de memoria virtuales de estas instancias también permite diferenciarlas en cuanto a lugares distintos desde donde se construye la memoria. Por un lado, la acción de posmemoria de reconstrucción digital, que apunta a la visibilización y a la recuperación del morro, tensiona el proceso de patrimonialización que lo reconoce y da protección como monumento nacional y sitio de memoria a la vez. Y a su vez también materializa la obligación estatal de la reparación simbólica, la de generar espacios para la educación y promoción del respeto a los derechos humanos, funcionando, nuevamente reitero, como materialización de las garantías efectivas de la no repetición, del que no vuelvan a ocurrir esos sucesos. Y es en este sentido que la reconstrucción digital problematiza el lugar de enunciación discursiva performativa estatal para la construcción de los espacios de memoria, ya que ésta produce, reproduce y también articula experiencias de una determinada narración del pasado que termina por invisibilizar a los sujetos que ocupan el espacio para la asociación política. Por lo tanto, la acción de posmemoria de reconstrucción digital puede pensarse como el emplazamiento virtual que visibiliza el sitio y al mismo tiempo el lugar de enunciación de la corporación, en este caso Van Chauen, de restituir lo político y de recuperar el espacio, de poder ser agentes autorizados que hablan por y desde el morro cuando se construye su memoria histórica. El hashtag, por su parte, en base a la dinámica de producción y mantención del lugar virtual, toma un carácter que enfatiza, en palabras de Camarda, el rol de prosumidor de memoria. Es la idea de que el usuario no solo consume la información presente en el lugar mismo, sino que a su vez también se encarga de producirla, transformando la idea de emprendedor de la memoria que plantea Yelin en el 2012, que tiene que ver con estas agrupaciones que intentan solamente visibilizar la memoria, sino que aquí también pasan a consumir la memoria que otros espacios publican.
Además, en el espacio virtual del hashtag, podemos observar que a partir del accionar postmemorial se visualiza una tendencia a la desinstitucionalización de lo conmemorativo, rompiendo con el esquema a través de la participación y de los sentimientos espontáneos que se generan en la traducción de la interacción con los diferentes lugares de enunciación y representación de memorias presentes en este espacio. Por otro lado, si consideramos la prolongación de las acciones de memoria a la virtualidad, la diferencia sustantiva entre el morro y el hashtag es su accionar como producción virtual, de información de memoria histórica y colectiva, que hace el tránsito entre el continuo de lo real a lo virtual y que lo constituye por tanto como cibermemoriales, ya que mientras el morro es una digitalización de un espacio concreto, por lo tanto su producción de memoria tributa al espacio mismo, en contraparte, el hashtag corresponde a un producto de la extensión virtual de distintos lugares de memoria, por lo que su continuidad depende de la constante producción de memoria en el sitio virtual y no cuenta con un respaldo físico del lugar al que tributa. Aún así, ambos lugares puede decirse que están mediados por lo virtual, donde se desarrolla la acción de memoria sin un aparente apego a la territorialidad que está presente en los medios tradicionales, lo que implica por tanto que la información que se genera en el cibermemorial sea efímera, no física e incluso binaria. Entonces, ¿cómo podemos comprender las acciones de memoria como una extensión virtual de los lugares de memoria físicos, que sin embargo son una prolongación al ciberespacio? Y es que si entendemos que la red procesa la virtualidad de la actuación de las tecnologías digitales de la información, constituyendo así la realidad de la sociedad red, las acciones de memoria serían una práctica más en la construcción de un lugar o sitio de memoria, solo que visto desde el polo virtual, son prácticas de memoria virtual en función de la actuación de las tecnologías digitales o informáticas que las traducen en información, que es interoperativa, es de intercambio y además es colaborativa. Por ejemplo, Pablo, un socio de la Mutual Banchauen, menciona que en el acto de cierre del proyecto de reconstrucción digital, que esto corresponde a estar renderizando o llevando a la tercera dimensión al morro. Renderización es un anglicismo que viene del inglés render o rendering, que se traduce literalmente como representar o representación, y dependiendo del contexto también como reproducir o traducir. Y es en este sentido que se abre una comprensión de la acción de memoria y lo virtual en la línea de que existe una renderización de la memoria, es decir, una representación o reproducción digital como acción de recuerdo más en la construcción de los lugares para hacer memoria. Finalmente, todo lo anterior no solo permite tensionar las consecuencias del uso de estos espacios de virtuales de memoria, como pueden ser la facilitación o la dificultad de acceso a la memoria o información, o incluso los límites de las plataformas digitales o conservación de estos espacios, sino que también la posibilidad de problematizar la espacialidad de los sitios de memoria en tanto lugar practicado y producido por operaciones historiográficas, patrimoniales y de memoria oficial, que demarcan la construcción del pasado dictatorial desde la reparación simbólica, y articula un discurso hegemónico del sufrimiento de la víctima y la violencia simbólica. Por lo tanto, la renderización de la acción de memoria implica romper o craquear los límites prefigurados por aquella representación oficial del lugar de memoria, abriendo la posibilidad de que lo virtual, en tanto represente en el lenguaje de la imagen, pueda traducir la posición de enunciación que articula subjetividades políticas de sobreviviente y también de discursos de reparación del espacio que la materialidad de los lugares físicos no puede. Bueno, nosotros igual dentro de hacer esta presentación también quisimos hacernos parte del espacio participando del hashtag, así que hicimos una publicación ahí entrando en el hashtag 50 años del golpe con conceptos muy altamente contemporáneos y propios de nuestra generación, que tiene que ver con el nerfeo, que es como bajarle un poco la importancia al espacio de memoria hegemónico como el Museo de la Memoria, y además el bufeo, que tiene que ver con una potenciación de los lugares populares como podría ser Colón 636. Y esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias, espero que se haya entendido bien. Muchas gracias, Nicolás y Joel. Harta información. Quienes tengan ahí preguntas, reflexiones, pueden guardarlas como para el bloque final que vamos a dar. Ahora te cedo la palabra, Pablo. También públicamente te doy las disculpas por haberme equivocado en tu segundo. Así que dale nomás. Bueno, gracias José por la invitación. También agradecerle a Joel y Nicolás por su presentación y por haberme remitido previamente el texto de la minuta para poder tener una aproximación más reflexiva a lo que es la presentación en sí. De entrada me parece que es un tema que es muy importante
importante e interesante porque abre una serie de problemáticas que no tienen una respuesta clara, pienso yo, desde la manera en cómo desde el Estado y desde la discusión político-académica se ha abordado la problemática de los sitios de memoria con las obligaciones que tienen los estados con las medidas de verdad, justicia y reparación. Por lo mismo también mi presentación o mi comentario a la presentación que ha hecho Joel y Nicolás busca sobre todo abrir interrogantes, ¿ya? Eh, y partiré en primera instancia con el reforzamiento de la distinción conceptual entre el lugar y el sitio de memoria, y también situándonos en el por qué en Chile se comenzó a enfatizar la importancia de tratar a los sitios de memoria como algo distinto de los lugares de memoria. Y voy a hacer esta distinción porque el trasfondo que tenemos que abordar acá es la tensa relación entre la facticidad de lo histórico y la significancia o el sentido que le da la memoria al acontecimiento factual, que en los casos de los sitios de memoria o los memoriales, en la medida que se vinculan con traumas individuales y colectivos, no es otra cosa que la manera en cómo podemos comunicar una experiencia que, por definición, tiene ciertos límites de expresión. O sea, ahí creo que es la primera entrada que tiene la noción del trauma, en el sentido de que es algo que, si bien puede ser articulado a través del lenguaje, en la medida que es una experiencia individual y colectiva que se inscribe sobre todo en los cuerpos, tiene ciertos ámbitos de irrepresentabilidad, ¿ya? Y creo que esa relación entre el trauma y la historia es una cuestión que tenemos que abordar de alguna u otra manera como una tensión que tenga que recorrer esta presentación, porque ahí es cuando se abre un campo de disputa, tanto para los negacionistas como para aquellos que quieren posicionar una narrativa distinta respecto a una verdad oficial. Entonces, cuando se instala, en primer lugar, la utilización del concepto de lugar de memoria para aproximarnos a la experiencia chilena, ahí es cuando se hace esta distinción entre los tres primeros niveles de lo material, lo simbólico y lo funcional, ¿no es cierto?, para poder referirnos a ámbitos distintos. Desde lo funcional, por ejemplo, de lo que corresponden a las fechas, los calendarios y del tipo de prácticas que, desde el punto de vista de la conmemoración, habilitan las fechas conmemorativas y oficiales y no oficiales, ya sea como el Día Nacional del Niño Desaparecido, el Día del Ejecutado, o las fechas como no oficiales, como lo es, por ejemplo, el día de hoy, el 29 de junio, que es el Día del Tanquetazo o Tancazo, pero que corresponde a un espacio que tiene una función cronológica de activar algún sentido de significancia. Un segundo nivel del lugar de memoria que corresponde ya a la materialidad, y que aquí es importante hacer esta distinción de la materialidad respecto a lo que es el objeto y lo que es un sitio, un inmueble propiamente tal. Y finalmente de lo que corresponde ya a esta dimensión más funcional, que puede ser, por ejemplo, la construcción de una institución como un archivo de la memoria o un museo de la memoria. Cuando nosotros empezamos a utilizar, digo nosotros porque yo trabajé durante muchos años dentro del Estado en temas de protección de sitios de memoria, cuando empezamos a utilizar la noción de sitios de memoria de manera mucho más específica para referirnos a lugares de memoria con características materiales que específicamente corresponden a inmuebles, lo comenzamos a hacer como una manera de poder acotar y diferenciar. Y esto no solo tenía una intención de clasificación de trasfondo, sino también desde el punto de vista del abordaje y de las problemáticas que se abren con el abordaje y el tratamiento técnico que tienen los inmuebles, a diferencia, por ejemplo, de un memorial, ¿ya? Y que es finalmente la relación entre la huella, el significante, con la historia. Operan de manera distinta en un memorial y opera de manera distinta en un sitio de memoria. Y operan de manera distinta porque de alguna u otra manera, a través de prácticas sociales e institucionales, se asume que el lugar
que es testimonio material de un acontecimiento o de una experiencia dolorosa y traumática, tiene un ámbito y una dimensión de sentidos distintos a lo que tiene, por ejemplo, una representación que se construye en el presente para evocar esa huella y ese pasado traumático. Por eso es que se hace esa distinción entre los memoriales, que son lugares de memoria, que están acá hoy en día en el presente, pero que se construyen en el presente para evocar el pasado, con los sitios de memoria que vienen desde el proceso histórico, narran, por lo tanto, una conexión interna con ese proceso histórico y de alguna u otra manera son la huella, el significante de esta historia que queremos de alguna u otra manera, valga la redundancia, contar en el presente. Entonces el sitio de memoria empieza a ser algo mucho más específico que lo diferencia del lugar de memoria y que uno, si la superpone, podría decir, bueno, un sitio de memoria es un lugar de memoria material que corresponde a un inmueble. Pero en el tratamiento técnico, desde el punto de vista institucional y también metodológico, comenzamos a nombrarlo de una manera distinta. Y a partir de nombrarlo de una manera distinta, se abre una problemática que es la relación entre el ámbito de la cultura y el ámbito del patrimonio. Ese es un tema que la presentación de Joel y de Nicolás no profundiza mucho porque no es el objeto de su presentación, pero que tiene consecuencias prácticas súper importantes porque lo que se juega entre el ámbito de la cultura y el ámbito del patrimonio no es sino lo que es la verdad oficial y la memoria oficial, en el sentido de que, como se viene trabajando el patrimonio, al menos desde el siglo XIX en adelante, los objetos que están en la dimensión del patrimonio, a diferencia de los objetos que están en la dimensión de la cultura, portan un sentido distinto para la identidad de la república, del país, de la nación, del colectivo. Por lo tanto, en ese tratar ese objeto cultural como un objeto patrimonial, es decir, desde un campo que está en el terreno común y corriente a un campo en el cual se lo dota, entre comillas, de sacralidad, ingresan discursos de lo colectivo, identidades de lo colectivo y por tanto cargas semánticas y de significado distintos de estos objetos. Entonces, en la medida en que estos sitios de memoria comienzan a ser patrimonializados, se abre una disputa política respecto a cuáles son reconocidos como patrimonio nacional y cuáles no. Porque la disputa de fondo es cuál es más relevante y cuál es menos relevante. Y esa es una problemática que no está resuelta. Porque el sitio de memoria, si solo se explicase por su conexión con el acontecimiento histórico, uno podría llegar a sostener, por ejemplo, que en el caso chileno, a partir de los datos que conocemos por el informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, debiésemos tener 1132 sitios de memorias. No obstante, que son los sitios que oficialmente el Estado ha reconocido que son y que fueron lugares utilizados como centros clandestinos de detención, tortura y en algunos casos ejecución y desaparición. No obstante, nosotros sabemos que de esos 1132 sitios, no todos han sido reconocidos como patrimonio nacional y no todos a su vez son considerados como lugares materiales relevantes para un colectivo. Por lo tanto, el sitio de memoria parece que nos está diciendo que es algo diferente al sitio histórico. Y ahí es cuando precisamente el sitio de memoria, siendo un lugar material que corresponde a inmuebles, necesita en su concepción del sujeto social. Y ahí es cuando ingresa la definición de Evelyn Evia, de la Isabel Piper, ¿no es cierto?, de que el sitio de memoria es finalmente un lugar de enunciación de un discurso. Y eso, por lo tanto, le corresponde, le coloca una complejidad, que es la siguiente: ¿cómo se vincula ese lugar de enunciación con la historia? Porque son sitios de memorias, pero son sitios que se vinculan con la historia. Por lo tanto, esa tensión entre qué es lo que narra lo que sucedió efectivamente y cómo se recuerda lo que sucedió efectivamente por los sujetos individuales y colectivos, creo yo que es la tensión no resuelta en los sitios de memoria y es donde ingresa esta discusión que están abriendo Joel y Nicolás respecto a la virtualidad y lo que ellos denominan los cibermemoriales.
por las siguientes 8 interrogantes que les quiero plantear y que ojalá podamos abordar de alguna u otra manera. La primera de ellas, un poco ya la enuncié, y es básicamente cuál es la diferencia, por tanto, de los cibermemoriales respecto a los sitios históricos y de los sitios de memoria. En el sentido en cómo lo estamos planteando, o se los vengo planteando como una contrapropuesta. Es decir, todos los sitios históricos son sitios de memoria, y por lo tanto se hace extensiva la misma pregunta. ¿Todos los sitios históricos tienen cibermemoriales, o los cibermemoriales corresponden a lugares que de alguna u otra manera igual tienen un grado de jerarquización social o de construcción de un significante de relevancia para la sociedad del momento? Lo segundo es una pregunta que no tengo respuesta y que se los planteo a ustedes, es ¿cómo se vinculan los cibermemoriales con la dimensión de lo patrimonial? En algún momento me da la impresión de que puede ser considerado parte de una forma de mediación o de extensión, como ustedes bien lo señalan, de el sitio de memoria propiamente tal, pero a su vez también a veces me queda la impresión de que puede ser un espacio de articulación de otra narrativa respecto a ese sitio de memoria cuando el sitio está en disputa. Y no lo sé. Entonces lo abro también para la discusión. El tercer punto es si es que el cibermemorial se escinde del referente material del sitio de memoria, ¿cuál es el riesgo que tenemos que los cibermemoriales se constituyan en espacios de posverdad? En el sentido de que si no hay un anclaje material, documental o testimonial a un proceso histórico de testimoniar una memoria, el cibermemorial de alguna u otra manera, si es que por ejemplo no tiene esta pretensión de contrarrestar la versión oficial del Estado y se usa por ejemplo por negacionistas, también puede ser utilizado para construir memorias que tergiversen efectivamente un acontecimiento histórico que queremos de alguna u otra manera visibilizar. Entonces la pregunta ahí es cuál es la relación entre la posmemoria, el cibermemorial y la veracidad. Y que en cuarto lugar también es el vínculo que tiene con el negacionismo, que también lo abrí como una pregunta. La sexta que me queda es qué es lo que diferenciaría a un cibermemorial de un artefacto cultural artístico, o tenemos que considerar el cibermemorial como un artefacto cultural artístico que se mete al campo del patrimonio. Eso más bien es un interrogante, no lo tengo resuelto, tampoco me queda claro, y creo que se abre una discusión sobre ese punto. El séptimo, ustedes igual lo dijeron al final de la presentación, es la relación que existe con la experiencia del estar ahí. El sitio de memoria, como es un espacio material físico, abre una experiencia de la visita y del estar ahí que es distinta a la experiencia de la virtualidad. Por lo tanto, ustedes igual lo abordan, pero creo que es relevante que demos esa discusión en relación a qué centralidad tiene para un sitio de memoria la experiencia de la visita, y si es que el cibermemorial complementa la experiencia de la visita o constituye una experiencia distinta de el estar ahí inmerso en el lugar físico. Y el último es sobre la conservación, y se vincula con la pregunta, o más que pregunta, con la problemática que les planteaba de la relación de la posmemoria y la veracidad, que es que de alguna u otra manera, si uno por ejemplo revisa el antisemitismo en los nazis, se basa en la falsificación de uno de los grandes documentos que son los protocolos de los sabios de Sion, un documento que nunca existió y que se asumió como un documento cierto
y que a partir de asumirlo como un documento cierto, se movilizó toda una acción política y se construyó una realidad y finalmente decanta esto en un proceso de exterminio y genocida. Entonces la pregunta de fondo es que si no existe una materialidad del testimonio, del recuerdo, de la veracidad, ¿cuál es el límite que tenemos para la falsificación de pruebas que construyen posverdades? Y creo que ahí hay que poner una discusión o una atención ética, por ejemplo, a la funcionalidad que pueden tener los cibermemoriales, pero usados de una manera malintencionada, no bien intencionada, que yo entiendo que es lo que está detrás de esta presentación. Pero un uso malintencionado de la falsificación de la memoria histórica igual te abre una puerta compleja desde el punto de vista de lo que es la evaluación de un proceso tan complejo como lo es el golpe de Estado, y aquí cierro, en un momento en el que yo llamo hoy en día como la banalidad de la conmemoración, en el sentido de que todo vale para el conmemorar y empezamos a reproducir las equivalencias de la teoría de los dos demonios, de que las justificaciones del golpe pueden tener algún tipo de sentido, no obstante lo que hay que condenar son la violación a los derechos humanos, en los que a través de una operación de violencia simbólica se cinde una dictadura de las condiciones de instalación de la dictadura. Entonces creo que ahí también hay que poner una atención, porque la construcción de pruebas o la falsificación de pruebas también es una posibilidad que se abre a partir de este nuevo tipo de aproximaciones. Habiendo dicho eso, creo yo que lo que ustedes presentan tiene un potencial tremendo. Conozco de primera fuente el caso del Fuerte El Morro y de otros casos que también han hecho reconstrucciones de los sitios de manera, digámoslo así, renderizada, que lo expresan como una alternativa ante la imposibilidad de estar en el sitio. Por ejemplo, en la cárcel de la Isla Teja, se ha hecho también para Puchuncaví y también se está haciendo para otras experiencias como Colón 363 o, por ejemplo, el mismo campo de prisioneros de Isla Dawson, que es un sitio que no se puede visitar por condiciones geográficas y por ser un predio de la Armada. Entonces también siento y creo que el cibermemorial es una oportunidad que precisamente tiene potenciales educativas y de transmisión de lo que ustedes llaman esta posmemoria, que de alguna u otra manera es el vínculo intergeneracional de la memoria. Eso, no espero que respondan todas las preguntas, más bien las instalo como preguntas para que las tengamos acá en consideración. Son anotaciones fragmentarias, algunas de ellas, preocupaciones legítimas, y nada, bueno, esperar también que podamos conversar sobre algunos de estos temas que les voy planteando, y bueno, agradecerle al José, a ti, Joel, y Nicolás también por la presentación. Gracias. Súper, muchas gracias, Pablo. Yo creo que justamente amplías el debate y las posibilidades que nos brinda la presentación de Joel y Nicolás. Cedo el espacio para quien tenga alguna reflexión, pregunta, o también ahí Joel y Nicolás si quieren agarrarse de alguna de las preguntas que también deja instalada Pablo. Yo voy a aprovechar que hubieron ahí cositas que me llamaron la atención, que en verdad me hicieron harto sentido. El tema de la importancia como del sitio en cuanto como condición de inmueble y la representación que se da del sitio de quien vivenció en el lugar. Me acuerdo cuando estábamos viendo el tema de esta digitalización del morro del recorrido virtual, que el Joel me comenta que, por ejemplo, en una de las imágenes que se muestran en este recorrido virtual había una cajetilla de cigarro y estaba puesta en otro lugar. Por lo tanto, en la reconstrucción, cuando estaban viendo, ellos querían poner esa cajetilla de cigarros en otro lugar porque era ahí donde ellos iban a fumar. Entonces, este emplazamiento físico del lugar mismo en el sitio no solo tiene como una condición de es el lugar mismo, sino que cómo está configurado el lugar mismo también significa una representación y una significación también para el sujeto que lo vivenció.
que ahí entra también de la mano con esta representación como única, no, perdón, con esta irrepresentabilidad de la vivencia única del sujeto mismo que mencionaba Pablo en un momento. Entonces yo creo que al menos en base como en general a los análisis que hicimos, el sitio de memoria, si bien como la principal diferencia como nosotros lo planteamos en cuanto a al lugar físico mismo, no deja de tener una importancia significativa también como lugar histórico en donde suceden los hechos y qué significado tiene el lugar mismo. No, al ser el lugar mismo también lo dota de una importancia histórica de lo que pasó ahí, como esta huella que mencionaba Pablo. Entonces, lo importante, claro, como esta disposición y el significado que le da al sujeto mismo y tal vez plantear como problemática también en ese sentido de cómo podemos llevar esta irrepresentabilidad a la representabilidad también en esta reconstrucción, lo cual también se puede plantear como una problemática en el uso de esto y en la construcción de los mismos cibermemoriales. Sí, quería agregar como, claro, esa instancia de la cajetilla de cigarro que me llamó mucho la atención porque el arquitecto que diseñó el modelo 3D hablaba de que, claro, lo había dejado por ahí porque era la que fumaban ahí los prisioneros. Y uno de los ex presos que estuvieron ahí le mencionó como que esa cajetilla, una de las cajetillas en realidad la habían puesto arriba, porque la cajetilla era de la marca Liberty. Entonces era un signo de libertad. Entonces, esa es una especie de como memoria que está, siempre se supone como que es parte de la memoria de ese sujeto, pero también es parte de la memoria de ese sitio. Entonces la reconstrucción digital justamente intenta rescatar eso y claro, eso justamente igual conlleva a pensar de que cuando se habla de reconstrucción digital y de representación, por ejemplo, de esa acción de memoria, claro, cuestiona un poco como la idea de que la materialidad del sitio sea como un punto clave a la hora de hacer memoria. Y yo creo que las preguntas como que elaboraste igual, Pablo, conllevan a pensar un poco como qué se va a entender por materialidad o si la virtualidad se puede anclar a la materialidad. Por eso nosotros también lo pensamos como una especie de una experiencia como de continuo, que es finalmente las acciones virtuales finalmente son pensarlas desde la materialidad en sentido desde otro polo, desde un polo que es una cuestión que se prolonga. Y de las preguntas me quedó también la idea de la ética en torno a hacer memoria. Nosotros habíamos también hablado del tema de las consecuencias, por ejemplo, el hashtag que se instala en una plataforma de Twitter que se declara como pública, pero finalmente es una empresa privada. Entonces también hay lineamientos políticos respecto a qué se tiene que publicar o qué no. Y también presentamos esta idea, desarrollar la idea de las limitaciones del acceso, como o si se van juntando tantas memorias, construyendo este hipertexto, finalmente cuál es la memoria ahí, como si agarra mucha velocidad en el sentido de que se genera algo que se empieza a disolver o se estanca por los lineamientos políticos que tienen una plataforma como Twitter. Y también en torno a que nos preguntamos sobre, no lo elaboramos mucho, pero también nos preguntamos el tema de la ética a la hora de hacer memoria, por ejemplo, en ese espacio, porque justamente propician esta como desinstitucionalización y esta idea de subvertir lo que se entiende como memoria o cómo se entiende ese pasado. Y dentro de eso como implica, yo le comentaba a Nico como la idea de que implica una desterritorialización de la memoria, pero justamente a la desterritorialización le sigue una reterritorialización. Entonces en ese sentido igual habría que empezar prácticas. La práctica de la memoria siempre se tiene que pensar en torno a cuestionar lo que se quiere instalar como definitivo, o que anula las lógicas de la diferencia. En ese sentido también desde el polo virtual habría que presentar, cuando se hace memoria en la virtualidad, habría que pensarse siempre como prácticas de contrainformación en una sociedad que es de control. Entonces por ahí pensaba como esa pregunta en torno a la ética. Eso. Ahí quisiera agregar un poco, agarrándome también lo que hice como de este hipertexto, que también lo comentamos dentro de la construcción, que tiene que ver también como con
este trabajo autónomo también de representarse con lo que uno está leyendo, saltando un poco tanto como de lo ético en el sentido de qué voy a poner o hacer una contramemoria que en verdad se está usando como con una mala intención, por decirlo así. Pero también existe, al tener un archivo tan extenso de memoria, al menos en el caso del hashtag, implica también un trabajo autónomo en el sentido de que cada sujeto también tiene que leer, interpretar y simbolizar lo que está leyendo como parte de sí mismo en función también de su propia experiencia. Claramente no desconozco o dudo realmente si todas las personas son capaces como de discernir si esto se lleva conmigo o no al momento de leerlo. Por lo tanto, igual ponen esta disyuntiva de, claro, como el crear información falsa o lo que también se dio mucho, que era el tema de las fake news, que nadie se cuestionaba lo que estaba pasando. Yo creo que también se puede reproducir un poco esa problemática en torno a este espacio al menos del hashtag, a diferencia del morro, porque el morro en cierto sentido ellos controlan su espacio a partir de sus propios lineamientos, lo que ellos quieren mostrar, y también limitan la participación en función de eso. El hashtag no pone límites de participación. Los únicos límites que pone son los que la plataforma entrega, en el sentido de límite de caracteres, crearse una cuenta, no se puede publicar tal tipo de cosas, pero no va en quién entra y qué publica. Entonces al final también esta falta de control también puede ser como un arma de doble filo al momento de querer como presentar lo que puede ser, pongámosle muy entre comillas, lo bueno y lo malo. No, no hay un límite, no hay el mismo límite es difuso, y a su vez también se incluyen muchas cosas que, como también solo tiene este carácter como de acopio, al poseer el hashtag yo puedo publicar lo que sea que no tenga relación tampoco con el hecho y va a entrar ahí. Entonces, claro, es importante también dilucidar lo que corresponde a la memoria misma, lo que se corresponde con la persona misma que está leyendo, pero eso ya implica como algo de cierta manera subjetivo a cada sujeto. Entonces, como que la dimensión ética tal vez podría tratarse dentro de las mismas políticas de uso del espacio, pero eso se dificulta en plataformas como por ejemplo Twitter, al ser empresas privadas que tampoco sabemos quiénes se encargan de conservar esos espacios y limitarlos. Entonces ahí hay que hacer como un, no sé si hay que hacer, pero sí hay que problematizar el uso de estos espacios como tal, por lo mismo que mencionaba Pablo, de lo que se puede generar a raíz de esta hiperapertura del espacio. Eso. Super. ¿Alguien del- de los oyentes que tenga alguna pregunta, alguna reflexión también? Puede hacerla por el chat o puede levantar la manito o hablar netamente. No hay problema en este momento. Si no, yo tenía ahí también un comentario que me parecía como importante, sobre todo ahí como, más que nada para ver cómo ustedes lo ven. Con esto me refiero tanto a ti, Pablo, como a ti, Nicolás y Joel. Eh, Estaba pensando que instalan, en relación a las prácticas del recordar, una problemática bien contemporánea, que es el problema de la veracidad, ¿no es cierto? Y uno podría preguntarse todo este revuelo que ha causado también como públicamente, a propósito de instalar esta comisión que busca desde el Ministerio de Ciencia poder estudiar el fenómeno de la desinformación. Y en ese sentido las prácticas del recuerdo pareciera ser que no estarían ajenas, digamos, a esta problemática que es mucho más contemporánea, ¿no es cierto? Que es cómo socialmente la desinformación parece que también entra en la disputa, en la construcción de imaginario de memoria. Entonces, ahí yo creo que Pablo como que introducía una dimensión que quizás no estaba tan explícita en el caso de Nicolás y Joel, que podríamos decir que es una noción de conflicto, al momento de preguntarnos cómo se decide qué debe ser recordado y qué no. En su distinción entre los espacios patrimoniales y lo que sería como las prácticas públicas del recordar, entendiendo conservación como aquel pasado que debería ser recordado, ¿cierto? Eh, entonces ahí yo creo que hay una cuestión como re interesante que creo que
creo que era Walter Benjamin, sino que lo planteaba como este tema de que el presente siempre va a ser revelado por los químicos del futuro, como planteaba como esta analogía como respecto a la cámara fotográfica. Entonces yo creo que ahí aparece muy interesante la posibilidad de cómo hoy día problematizamos estas situaciones abocadas a la veracidad, al negacionismo, a las posverdades, para pensar el recuerdo. Yo creo que esa cuestión es un asunto, digamos, que creo que es más de fondo, que hoy día las prácticas del recuerdo pareciera ser que están mucho más complejizadas e incluso más en tensión. Entonces yo ahí la pregunta que tengo, más que nada como para ver si ustedes logran ver como estas dos dimensiones, es como qué potencialidades le ven a la virtualización de los sitios, espacios de memoria, y por otro lado, cuáles son los riesgos. Entre comillas, como que por un lado, al momento de pensar potencialidades, no sé si tú, Pablo, por ejemplo, veis que permitiría como la complejización del recuerdo en la medida, por ejemplo, donde actualmente hay sitios de memoria que ya están destruidos, ¿verdad? O de lleno ya son otra cosa. Entonces, si le ves como potencialidades a la virtualización, por ejemplo, en lo que mencionabas tú, en generar registros, generar archivos, por ejemplo, de donde la materialidad hoy día no existe. Entonces yo creo que quizá ahí, no sé si tú le ves como una potencialidad. Y por otro lado, y ahí como a Nicolás y a Joel, preguntarles también como qué riesgo le ven ustedes, pues, en esto que podríamos decir como en esta relativización cultural, en la cual pareciera ser que hoy día la virtualidad, pensando en la problemática del hashtag, pareciera ser que instala, digamos, situaciones de nuestra propia historia, ¿no es cierto? Y ahí creo que quizás Pablo también lo interpelaba un poco a ustedes también, como en ese sentido, cómo pensamos hechos históricos, sus testimonios, cuando pareciera ser que la virtualidad nos llama justamente a relativizar, como si estas fueran meras versiones culturales del pasado. Entonces, lo llamo quizás a pensar esos dos aspectos. O sea, en términos de las disputas de la conservación, ¿qué potencialidad y riesgos le ven a la virtualidad? No sé quién quiere agarrarse. En cuanto como a las dificultades que puede tener como esta materialización de lo que ya no es material, por ejemplo, como en esta reconstrucción digital, si bien como que tiene la potencialidad de revivir de cierta manera el sitio que está perdido, también queda muy al alero, a mi parecer, de quién construye y reconstruye el sitio. También de cierta manera, si bien puede no ser la memoria hegemónica patrimonial estatal, sin embargo, igual viene de la mano de la visión particular de quien construye el sitio de la agrupación misma, por lo tanto también queda al alero de una visión en particular que se cataloga como verdad. Entonces yo creo que si bien permite visibilizar cosas que quedan como por debajo, por decirlo así, en cuanto como a esta subcondición respecto a los límites que plantea la patrimonialización de un sitio, como que podría también perderse en el lado contrario, pasando como a también como un planteamiento de esta es la memoria real que nosotros planteamos, como que también se cierra esa posibilidad como de contrainformación que en algún momento planteó el Joel, como de también poner en duda lo que te dicen que pasó ahí de cierta manera al reconstruirte el sitio bajo su propia perspectiva. Al quedar cerrado a esto y solo ser lo que es, también como que cae en este juego, por decirlo así, de definir una pura memoria como verdad. Y yo creo que ese riesgo, al menos particularmente, también cae como en esto como de establecer algo único. Y si algo nos dimos cuenta a lo largo como de la construcción del trabajo, es que la memoria misma es algo que constantemente se está reelaborando y resignificando. No se mantiene constante siempre, como es difícil verlo como una verdad constante que nunca va a cambiar, por esto mismo de que siempre se está resignificando. Entonces el reconstruir algo bajo una perspectiva muy en particular que de cierta manera también lo plantea en verdad como absoluta, por decirlo así, también lo limita a esta reelaboración y resignificación del espacio. Y yo creo que eso también podría ser como una problemática en ese sentido.
Yo creo que, bueno, concordando también con lo que señala Nicolás, eh, a mí, por ejemplo, desde el punto de vista de la conservación de lo que es cibermemorial, se me abre la siguiente interrogante. Por ejemplo, si hay un colapso de la red donde está alojada el host de, por ejemplo, un archivo que está digitalizado, eh, y hay una falla estructural de esa arquitectura digital, eh, si se pierde toda esa construcción digital, eh, ¿qué es lo que se conserva? En el sentido, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes tener una fotografía en digital en su teléfono y perderla y no tener ninguna posibilidad alguna de recuperarla. A lo que voy con esto es de la fragilidad de la conservación de lo digital. Entonces, la pregunta que planteaba era en ese sentido, de cómo, entendiendo la fragilidad que tiene el soporte digital, se posibilita a su vez la transmisión de un artefacto que es cibermemorial y que por lo tanto su materialidad en sí es inmaterial, es digital. Eso como una problemática. La segunda, y ahí la vuelvo a reinstalar, es con el tema de cómo, en el entendido de que esta memoria no tiene una referencia necesaria hacia una materialidad, te abre la posibilidad de la tergiversación. Por ejemplo, uno lo ve ahora en redes sociales, cómo se reinstala los discursos de justificación del golpe de Estado en base a la reproducción de la memoria de los vencedores del golpe, que lisa y llanamente falsifica la historia. Por ejemplo, la supuesta existencia de un ejército guerrillero, de 15.000 ciudadanos extranjeros infiltrados en los movimientos de masa y todo lo que implica esa construcción narrativa que justifica el golpe de Estado. Entonces, claro, ahí cuando uno se presenta frente a ese tipo de problemáticas, ¿cómo las aborda? Son las dos cosas que a mí me generan interrogantes respecto a lo que nos abre este tipo de intervenciones, que yo, insisto, creo que son muy positivas para ampliar y conocer los sitios, pero también te abren riesgos respecto a cómo tú tergiversas un proceso o un acontecimiento si es que lo que importa solamente es esta construcción digital inmaterial y no hay de base un reconocimiento de que esa construcción digital tiene un soporte material o tiene una inscripción real, por ejemplo, en un sitio de memoria que no se puede conocer. Y no estamos reconstruyendo o inventando un sitio de memoria que decimos que es cierto. A eso. Sí, yo lo estaba pensando también como a propósito de cómo la virtualidad también podría albergar, digamos, tomando la noción de testimonio, tomando la noción vivencial y de testigo, eh, aspectos, por ejemplo, de la propia subjetividad o la asociatividad de los sobrevivientes, que al parecer ¿Soy el único que no te escucha? Sí, Mm. creo que se escucha. No, no se escucha. ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí? Súper. Sí, yo estaba pensando como en esto de las potencialidades, ¿no es cierto?, que tendría la virtualidad. Si lo virtual, podríamos decir que permitiría un ejercicio de representación de aquello que lo material no logra, digamos, poner ahí, tomando la noción de testigo, de testimonio, digamos, y ahí hay una cuestión bien desde la subjetividad que al menos a mí me llama la atención. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que decía Joel y Nicolás respecto al cigarro, ¿no es cierto? O sea, más allá de que estos sitios y lugares representan, por ejemplo, lugares donde se ejerció la violencia, digamos,
y en cierta medida también hay una crítica también del recuerdo abocado exclusivamente hacia esta dimensión de las violencias que ahí ocurrieron, como si esos fueran los únicos procesos que ahí ocurrieron. Entonces estaba preguntándome si, por ejemplo, permitirían, y lo planteo como pregunta, por ejemplo, graficar las formas de asociatividad que ahí emergieron para sobrevivir y para resistir, por ejemplo, o también otro tipo de procesos también subjetivos que ahí emergen, que creo que sería interesante como darle vuelta, como si esto posibilita, insisto, como manteniendo la noción de que de si la vivencialidad, si los testimonios permiten ampliar, digamos, lo que, digamos, los sitios o los espacios de memoria logran albergar. Quizá el mismo hecho del desborde que genera la noción de testigo, de sobreviviente, etcétera, muchas veces implica también estos otros procesos que son relacionales, digamos, que no se agotan exclusivamente a sujetos que fueron hechos por las violencias, sino que también hay formas quizás de resistir o incluso de asociatividad que también pareciera ser que permiten generar mundos posibles incluso en los lugares más horrorosos, como puede ser un centro de tortura, por ejemplo. Esto es un comentario, ¿no? No sé si hay más reflexiones, preguntas de los asistentes. Yo quería como tomarme la palabra. Me ha pasado todo el rato mientras les escucho que pienso que igual es como la conversación gira en torno como a la gran característica que es como la memoria de este tipo, que es como su dinamismo, como lo compleja que es y que saca un poco de esta noción de que es estática, que es algo que han mencionado constantemente, que se puede tomar, reelaborar. Creo que si en algún momento conversamos también el tema de que este acto, por ejemplo, de recordar, no es solamente como traer al presente algo que memoricé, sino que está teñido por muchas cosas, por sentimientos, por percepciones, por posiciones políticas, sociales. Y nada, creía que me gusta como pensarlo desde ahí y rescatar la complejidad de la memoria, creo que es como importante. Eso quería mencionar. Y gracias por el espacio. Joel, Nicolás o Pablo, ¿alguna palabra final para poder ir cerrando ya esta primera sesión? Nada, o sea, como agradecer nuevamente a Pablo por abrir aún más esta vertiente que puede como pensarse la memoria, en el hacer memoria, también a todos por el espacio, y nada, como pensar que esto hay que intencionarlo siempre, como ir reflexionando siempre, y yo creo que me quedo también con lo que dice él respecto a que esto instala a que la memoria es compleja. El proceso de memoria es complejo, entonces lo virtual enfrenta nuevas complejidades y que hay que repensarlo siempre. Eso. Lo mismo, me sumo a las palabras de Joel, agradecido también por Pablo por estar presente, por el espacio, por las distintas como reflexiones que al final terminan por complementar el trabajo que nosotros hicimos, que eso, gracias por la presencia. O sea, yo agradecerles a ustedes, también a José por el espacio. Siempre es bueno generar cruces intergeneracionales e interdisciplinares, y creo que eso en gran medida se cumple. Así que nada, también disponible aquí también a poder colaborar con ustedes en un futuro y que este tipo de iniciativas se sigan repitiendo. Gracias por la invitación, José. Y bueno, a todos los que están conectados también escuchando. Super. Muchas gracias a todos. Vamos a estar también el próximo jueves, también a las 5 de la tarde. Esperemos que de forma presencial, esta vez en la Universidad de Santiago. En caso de que no sea así, a quienes estén inscritos en el enlace que tenemos también del coloquio, se les va a hacer llegar también como un enlace Zoom como fue hoy día. Pero hasta el momento esa segunda sesión ya es presencial.
es a las 5 de la tarde en la sala 822 de la Universidad de Santiago, el día jueves también, como les digo, a las 5 de la tarde, y vamos a estar reflexionando a propósito de la infancia en dictadura. A propósito de eso mismo, vamos a tener ahí la presentación de dos compañeras que estuvieron ahí trabajando respecto a esa temática a lo largo del semestre, y vamos a contar con la participación y comentario de el sociólogo Manuel Guerrero Antequena, ¿ya? Que no solamente a propósito de lo que él ha trabajado, incluso en su último libro, Sociología de la Masacre, nos va a poder colaborar desde ahí, sino que también de una cuestión bien vivencial, siendo hijo de un detenido desaparecido, de un ejecutado político. Eso, pues le agradezco su participación y los quedan todos y todos invitados para el próximo jueves para continuar con este coloquio de 3 sesiones. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gente del chat.